Hola, buenas tardes. Como les ha comentado Gloria, ahora mismo está teniendo lugar en Brisbane una exposición que reúne 80 obras de pintura y 20 estampas, todas ellas del Museo del Prado y todas ellas relacionadas con el arte español. Es un tipo de exposición que en las últimas décadas ha venido siendo frecuente en el Museo del Prado. En los últimos años ha habido exposiciones de este tipo en Japón, en China, en Rusia, la de San Petersburgo, y que responden a una doble motivación. Por un lado, son exposiciones que surgen de un acuerdo entre dos instituciones, un acuerdo a partir del cual se genera un beneficio económico, en este caso para el Museo del Prado. Pero más allá del interés económico que este tipo de exposiciones tienen para las instituciones, se pueden relacionar también con algo que está en el origen de la idea misma del museo y en concreto con el origen del propio Museo del Prado. Como saben ustedes, el Museo del Prado se abrió en 1819 con la voluntad de hacer visibles, de dar a conocer las colecciones reales que hasta entonces se guardaban en los sitios reales, en los palacios reales, que eran lugares de acceso bastante restringido. Pero el Museo del Prado se abrió también con la voluntad más expresa de dar a conocer y dar visibilidad a la pintura española. Hasta entonces la pintura española solo era conocida y por lo tanto solo podía ser apreciada en España y por los españoles. Para el resto de Europa la pintura española prácticamente no existía, se conocía algún pintor de origen español como Rivera, pero se vinculaba más a Nápoles que a otra cosa, y circulaban cuadros muy escasos de artistas como Murillo y poco más. El Museo del Prado se abre con la voluntad expresa de constituirse en portavoz de la historia de la pintura española, de constituirse en el principal depositario de nuestra memoria pictórica, y de hecho cuando se abre el Museo del Prado los únicos cuadros que el público podía ver a la vista eran de pintura española. Siguiendo, digamos, esta vocación, el Museo del Prado en muchas de sus exposiciones internacionales ha insistido en ese papel de difusor del conocimiento de la pintura española, y una de esas exposiciones es la que ahora mismo tiene lugar en Australia. Australia, como saben ustedes, son casi nuestras antípodas, y Australia es un país muy alejado de la tradición española. Hay en general un desconocimiento mutuo generalizado, y eso a pesar de que probablemente el primer europeo que vio tierras australianas fue un español, fue Barret de Torres, a quien precisamente debe su nombre el estrecho que une Australia o que separa Australia con Papúa Nueva Guinea. También el vínculo entre España y Australia es un vínculo, como digo, subterráneo, que en el siglo XIX tuvo una traducción económica en la medida en que la lana se convirtió en el gran producto australiano, y una lana que procedía de ovejas merinas, de ovejas de razas españolas. Pero aparte de estos episodios puntuales, la relación entre España y Australia ha sido muy escasa hasta las últimas décadas. De hecho, saben ustedes que Australia es fundamentalmente una tierra de acogida de emigrantes, pero la emigración española tradicionalmente se ha dirigido más hacia Iberoamérica, y en los años 50 y 60 del siglo XX
a Europa. A diferencia de otros países como Grecia, que envió un número extraordinariamente alto de migrantes a Australia después de la Segunda Guerra Mundial, o como Italia, que también ha enviado numerosos emigrantes, en España no ha habido apenas una emigración hasta Australia. Todo esto se traduce en un desconocimiento general en Australia, por un lado del arte español y por otro lado de la realidad histórica de España. En Australia, aparte de una obra de Rivera, un retrato del Greco y una Inmaculada de Murillo, y aparte también de algunas obras religiosas que hay en el extremo occidental del país, en el monasterio benedictino de Nueva Nursia, es imposible encontrar pintura española anterior a Picasso. Y la exposición se ha organizado teniendo en cuenta estos dos factores. Por un lado, el desconocimiento que existe allí de la pintura española, y por otro, el desconocimiento que existe también general de la cultura y de la realidad histórica española. La exposición se tiene lugar en Brisbane. Brisbane, lo señalo aquí con el puntero, es la capital del estado de Queensland. Es una de las ciudades ahora mismo más dinámicas del país. Es una ciudad de alrededor de 1,5 millones de habitantes, pero que ha crecido extraordinariamente en las últimas décadas, debido sobre todo a la riqueza en recursos minerales y a la riqueza agrícola del Estado. Ahora mismo Brisbane y Perth, digamos, son las ciudades con más futuros dentro de Australia. Y dentro de Brisbane destaca su galería de arte, una galería extendida en 2 sedes, una de ellas dedicada al arte contemporáneo e inaugurada hace muy poco, y la otra dedicada a manifestaciones artísticas más antiguas, que es la que estamos viendo en pantalla y que es la que acoge la exposición. Es una institución, la Galería de Arte de Brisbane, extraordinariamente dinámica para una población de en torno a 1,5 millones de habitantes. En el año 2011 recibió 1.800.000 visitantes, sobre todo atraídos por sus exposiciones temporales. Y es a este lugar donde se ha llevado la exposición de pintura española, que, como digo, se ha organizado con un doble propósito: mostrar al público australiano el desarrollo de la pintura en nuestro país y enseñarles también algunas facetas de lo que ha sido nuestro devenir histórico. Para ello se ha hecho una selección de 80 pinturas, también 20 estampas de Goya, y más adelante comentaremos las razones por las que se ha incluido este paréntesis dedicado a la estampa dentro del recorrido de una exposición dedicada fundamentalmente a la pintura. Son 80 pinturas que datan de entre mediados del siglo XVI, de en torno a 1550, hasta principios del siglo XX. 80 pinturas que han sido realizadas por más de 40 artistas distintos. Gran parte de los artistas que a lo largo de estos siglos han aportado algo a la historia de la pintura española están representados. Gran parte, aunque no todos. Pero la exposición se ha organizado también con una concepción de la historia de la pintura española abierta, entendiendo la pintura española no tanto como un fenómeno endógeno, como un fenómeno
que tenga que ver exclusivamente con artistas españoles, sino entendiéndola como un fenómeno en el que se cruzan numerosas influencias. Por eso, además de esos más de 40 artistas españoles, están representados varios artistas extranjeros que o bien vinieron a España a trabajar durante un periodo de tiempo generalmente no muy largo, o bien enviaron sus obras a nuestro país. Y con esa presencia o con ese envío de sus obras fueron modelando y de manera muy importante la historia de nuestra pintura, que se concibe sobre todo como un diálogo, no como digo, no tanto como un fenómeno exclusivamente castizo, digamos. Esos artistas van desde Antonio Moro hasta Mengs, pasando por Tiziano, por Luca Giordano, por Rubens, por Was o por Domenico Tiepolo, algunas de cuyas obras y de las obras que han ido a Australia pueden ver en la pantalla. Pero aparte de mostrar la historia de la pintura española a través de sus nombres principales y de los temas más importantes que cultivaron esos artistas, como he señalado antes, la exposición pretende ser una ventana hacia nuestra propia historia, hacia nuestro propio pasado. Y en ese sentido se ha hecho un discurso en el que se mezclan los criterios cronológicos con los criterios temáticos. Ese largo periodo entre 1550 y 1900 se ha dividido en tres etapas desiguales en lo que se refiere a su duración. La primera etapa abarca desde 1550 hasta 1770, lo ven en la pantalla, y es una etapa que nos enfrenta a un país que se rige por una monarquía absoluta, a un país cuya forma de gobierno es el Estado absolutista, y a un país que está con sus altibajos en un proceso de expansión territorial, de expansión colonial. Es una etapa que, como ven, dura mucho, dura dentro del recorrido de la exposición más de 2 siglos, y en consonancia con su duración también es la etapa más numerosa en lo que se refiere a obras de arte. La segunda etapa abarcaría desde aproximadamente 1770 hasta en torno a 1850, que es el momento de la gran crisis europea. Es un momento que nace con la antesala de la Revolución Francesa, un momento que ve desfilar la Revolución Francesa, el imperio y las guerras napoleónicas, y que acaba con las unificaciones nacionales en Italia y en Alemania. Y en el caso español es también un momento de crisis y un momento de cambio. Es el momento que alumbra el Estado moderno. En esta etapa, en España, vemos el auge y la decadencia del mundo ilustrado. Nos encontramos con la gran crisis, no solo bélica, sino también la gran crisis social que significa la Guerra de la Independencia, y nos encontramos después con la regresión fernandina para acabar con las primeras guerras carlistas. Se ha tratado de identificar, digamos, este como el gran periodo en el que España cambia desde el mundo antiguo a la sociedad contemporánea. Y el último periodo dentro de esta división, que abarca la segunda mitad del siglo XIX, es un periodo también importante dentro de la historia de España. Es una época en la que en España ya están creadas
las estructuras administrativas que darían lugar al Estado moderno a mediados o un poco antes de mediados del siglo XIX. Ya se consagra la división en provincias, la división, división en diputaciones, la división territorial, y desde el punto de vista también burocrático es el momento en el que nace el Estado actual, y es un momento muy importante en la historia de España desde el punto de vista identitario. Por primera vez en España, desde muchos puntos de vista, hay un proceso muy importante de reflexión sobre nosotros mismos, que por un lado da lugar al nacimiento de los primeros movimientos nacionalistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco o como en Galicia, pero es un momento en el que también se está reflexionando sobre nuestra propia historia, nuestra propia literatura, la historia de nuestra propia pintura o nuestra identidad social. Y todo esto ha querido ser reflejado en la exposición, organizando cada uno de estos periodos a través de secciones temáticas muy homogéneas y cada una distinta de las demás. Así, por ejemplo, el retrato real ha existido a lo largo de la historia de la pintura española desde el siglo XVI hasta prácticamente nuestros días. Pero en la exposición el retrato real solo está representado en la primera sección, porque nos parece que es un tipo de iconografía muy vinculado en España a lo que fue el Estado absolutista. Y aunque hubo retrato real durante el final del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, en las secciones que abarcan esos periodos se ha excluido el retrato real. Y en vez de retratos de reyes, lo que nos encontramos en esas secciones son retratos, digamos, burgueses, retratos de los familiares de los propios artistas, retratos que nos hablan del cambio social que se ha producido en España a finales del siglo XVIII. O, por ejemplo, también cómo pintura religiosa ha habido a lo largo de toda la historia de la pintura española hasta nuestros propios días. Las obras de esta iconografía han quedado relegadas a la primera sección, porque es una manera de indicar hasta qué punto la Iglesia durante los siglos XVI, XVII y parte de XVIII se convirtió en uno de los principales puntos de referencia para la creación artística. Y frente a la pintura religiosa que encontramos en esta época, en la última sección lo que encontramos es pintura de historia, porque es una manera también de indicar hasta qué punto el papel que había tenido hasta entonces la Iglesia como patrón principal de las artes fue de alguna manera ocupado a lo largo del siglo XIX por instituciones relacionadas con el nuevo Estado, por ministerios, por el Senado, por el Congreso, por las diputaciones, que ya no demandaban pintura religiosa, sino que lo que demandaban eran las grandes narraciones de la historia de España. Y un poco para hacer accesible estos contenidos, lo que se ha hecho son varias cosas. Por un lado, como digo, crear secciones muy homogéneas en lo que se refiere a su contenido, de manera que el visitante sepa inmediatamente dónde está, y muy homogéneas y al mismo tiempo con una personalidad, ya lo veremos, diferenciadas de las demás secciones. Y luego la exposición se acompaña también con una cantidad importante de material didáctico, tanto en forma de cartelas de sala, de manera que el visitante a través de esa cartela
entiende enseguida cuál es el contenido de esa sala, si la propia visualización de los cuadros no se lo da a entender, y cartelas también muy prolijas para cada una de las obras que se han redactado en la propia Galería de Arte de Brisbane. Todo ello, además del catálogo o además de las charlas que periódicamente se están dando en la galería. Y con todo lo cual, repito, lo que se pretende es aprovechar esta ocasión no solo para mostrar obras de pintores españoles, sino también para invitar al espectador que acude a Brisbane a sumergirse en nuestro pasado y invitarle también a que siga interesándose por la cultura española. Bueno, como digo, la primera sección, que es la dedicada a lo que son las manifestaciones artísticas de un Estado absolutista, está compuesta por tres grandes grupos temáticos. El primero, que es el que introduce al espectador en la exposición, tiene que ver con la corte y con el arte que se genera en torno a la idea de corte. El segundo tiene que ver con la religión y el tercero afecta a la naturaleza muerta, al bodegón, entendiendo que el bodegón es la principal ventana que nos ha dejado la pintura de esos siglos para asomarnos a la vida cotidiana de nuestros antepasados. A falta en el Museo del Prado de una pintura de carácter costumbrista importante, lo que poseemos para entrar en contacto con la vida cotidiana, con el mundo material de nuestros antepasados de esa época, es el bodegón. Bueno, la exposición empieza, como digo, con pintura cortesana, porque a pesar de que mayoritariamente, cuantitativamente, la religión ocupa un lugar más importante en el catálogo de nuestros pintores, desde un punto de vista cualitativo y desde un punto de vista de la formación de una identidad pictórica, el escenario más importante no es la religión, no es la Iglesia, sino el escenario más importante es la corte. Tienen que tener en cuenta que a la corte española fueron llamados algunos de los artistas más importantes que había en Europa. Tienen también que tener en cuenta que la mayor parte de los artistas españoles aspiraban, era su máxima aspiración, trabajar para el rey. Eso fue reuniendo en los sitios reales, en las residencias reales, una serie de obras con, entre otras cosas, dos características distintas. Por un lado, obras que poseían un nivel de calidad muy alto, el nivel de calidad más alto que se podía ofrecer en todo el país, y por el otro lado eran obras a través de las cuales se podía ir tejiendo una tradición. Los sucesivos artistas que llegaban para trabajar a la corte tenían delante de ellos la obra de sus predecesores, y en la mayor parte de los casos las obras que hacen en la corte son una respuesta a las obras de esos predecesores que encontraban allí. Eso hace que la corte sea el principal escenario de tradición pictórica en España desde los siglos XVI hasta Goya. Una tradición que quiero recalcar no solo ha sido tejida por artistas españoles, sino también por artistas extranjeros que llegan a España o que envían desde Italia, es el caso de Tiziano, obras a España. Y en la exposición se ha querido mostrar esa interrelación y cómo se va tejiendo esa tradición a través de las obras seleccionadas. Por ejemplo, la pervivencia de tipologías como es el retrato de cazador. Es una tipología que la corte española crea Velázquez, pero que se transmite a lo largo del siglo XVIII
hasta Goya o hasta Mengs, con este retrato de Carlos IV como infante cazador. Generalmente también se habla, por ejemplo, del corte, que en el retrato real significa la llegada de los Borbones a España, pero no solo hay corte, sino que también hay continuidad. Y ese tipo de contenidos en la exposición los puede visualizar el visitante comparando, por ejemplo, el Carlos II de Carreño, un Carlos II, el último rey de los Austrias, con el Luis I de Oise, un pintor francés que se forma en Francia, que se adecua a la hora de representar al rey a la indumentaria borbónica, pero que lanza lazos con la tradición, ¿no? Como se puede ver en la comparación de estos dos retratos. La exposición también permite, por ejemplo, que el visitante asista a los juegos de poder que se establecen a través de la iconografía del retrato real. Por ejemplo, en el retrato de Isabel Clara Eugenia, que es una de las obras que más llaman la atención en Brisbane, donde el Alonso Sánchez Coello está plasmando toda una teoría del poder y toda una teoría de las jerarquías del poder. Isabel Clara Eugenia nos está mostrando a través de la efigie de Felipe II, que muestra en su mano derecha de quién procede su estatus, de quién procede su linaje, de quién procede su poder, y a través de su gesto de poner la mano encima de Magdalena, de una de las enanas de Palacio, nos está mostrando también su propio poder, ¿no? Con lo que es uno de los retratos más interesantes para ver hasta qué punto estaba codificada en la corte española no solo la imagen del rey, sino también los juegos de jerarquía. Además de retratos reales y de retratos de nobles, como vemos aquí en el caso del duque de Pastrana de Carreño, o como el Redín, Tiburcio de Redín, atribuido a Ricci, en la exposición no puede faltar uno de los temas que a lo largo de la historia de la pintura española han estado más íntimamente ligados a la idea de corte y a la idea de majestad real, que es la representación de enanos y bufones. La corte española, probablemente de entre todas las cortes europeas, es aquella en la que con más frecuencia se ha representado este tipo de servidores de palacio, a través de los cuales también se fue formando toda una tradición, pero a través también de cuya representación los artistas podían liberarse del corsé al que estaban sujetos cuando representaban príncipes o nobles. Es impensable, por ejemplo, la posibilidad de ver representado a un rey o a un noble en la actitud, no solo en la actitud corporal de la manera como está sentado el niño de Vallecas, sino también en su propio idioma gestual, en la forma con que tan directamente nos mira y con la que tan directamente se intromete dentro del espacio del espectador. En este caso, la presencia de esta obra en Brisbane no solo obedece a la posibilidad de ver representada esa tipología, sino obedece también a la posibilidad de mostrar en
ante el público australiano uno de los grandes logros de la pintura española del siglo XVII y especialmente de Velázquez, que es el que se produce en la representación del paisaje. En este caso, un paisaje verídico, un paisaje que es un retrato de la naturaleza, porque lo que está representando Velázquez tras El Niño de Vallecas es la zona occidental de la Sierra de Guadarrama, la zona del Monte Abantos y las cercanías del Escorial. Pero con la idea de corte, además de retratos de reyes y nobles, también están asociados otra serie de temas a través de los cuales se representaba la idea de poder. Por un lado, la mitología, y la exposición permite comparar uno de los trabajos de Hércules de Zurbarán con una de las obras que hace en esos mismos años Rubens para la Torre de la Parada. Es una manera de introducir a Rubens en el discurso a través de un tipo de obras, la narración mitológica, que sería más apreciada dentro de la corte española, pero es una manera también de ver cómo la corte se veía reflejada, se veía autorrepresentada, no solo a través de retratos, sino a través de dioses antiguos, ¿no? Saben ustedes que a Hércules se consideraba el fundador mítico de la monarquía española, ¿no? Igualmente se ha llevado a la exposición uno de los bocetos que hace Valleu para los techos del Palacio Real de Madrid, que es una manera también de indicar, ya que no se pueden llevar evidentemente los frescos, si es una manera de indicar cómo la pintura al fresco a partir de 1660 se convirtió en Madrid en otro de los lenguajes de la corte. Y otra de las formas a través de las cuales la corte española gustaba autorrepresentarse y gustaba verse es la caza. Con la caza ya nos hemos encontrado en el retrato de Felipe IV cazador, pero también nos encontramos aquí con la cacería del tabladillo, que más allá de una representación cinegética, es también una representación de la corte en una de sus actividades preferidas. Pero como ven, cada una de las secciones lo que ha pretendido es mostrar un contenido muy homogéneo, un contenido muy concreto y un contenido que permita al visitante saber exactamente dónde se encuentra. Aquí ven un aspecto del montaje, que sobre esto quería comentar una cosa. Con mucha frecuencia en este tipo de exposiciones hay que jugar con un espacio preexistente. Hay que adaptar las obras seleccionadas y hasta el discurso en función del cual se han seleccionado esas obras, hay que adaptarlo a salas ya preexistentes, lo que suele crear muchos problemas. En este caso hemos podido contar con un espacio muy amplio, un espacio muy flexible, un espacio muy vacío y no ha habido necesidad de adaptar la exposición al espacio, sino que el espacio ha podido adaptarse al discurso expositivo. Y el segundo gran bloque temático de la exposición se refiere a la religión. Pero saben ustedes que el tema religioso en España se manifestó durante los siglos XVI y XVII y XVIII a través de una gran variedad
de subtemas y tipologías. Por eso lo que se ha hecho ha sido concentrarnos en 3 temas principales que muestran otras tantas intereses o corrientes importantes dentro de la religiosidad española. Por un lado, el tema de la pasión, y ven ustedes en esta imagen las obras seleccionadas, son obras que tienen en común no solo la calidad de los cuadros, sino que son un tipo de escenas a través de las cuales los pintores sacan al máximo, un provecho al máximo de sus capacidades para transmitir contenidos de una gran intensidad emotiva. Lo ven desde el Tiziano hasta el cuadro de Tiepolo, pasando por el Greco o pasando por Alonso Cano. En ese sentido es una de las tipologías más especiales que ha dado la pintura religiosa que se ha hecho en España. Aquí ven cómo funcionan varias de esas obras en una misma pared. Frente a esa intensidad emotiva relacionada con la pasión está el extremo contrario, que es un extremo relacionado con la idea de intimidad, que muy querida por los pintores españoles y que sobre todo se transmite a través de obras de contenido mariano, tanto las Inmaculadas de Murillo como el cuadro de Carducho con la Sagrada Familia, o el de Francisco Ricci con la Anunciación. Y la tercera sección está dedicada a la idea del santo como nuevo héroe, a la idea del santo como el héroe principal durante el siglo de oro español, el santo como la figura a través de la cual se proponen modelos de comportamiento, en los que entran en juego ideas como el martirio, con ello el heroísmo, entran en juego ideas como la unción, la devoción, la religión, y lo que se ha hecho es, a través de obras de varios de los más importantes pintores religiosos españoles del siglo de oro, mostrar los distintos modelos de comportamiento que a través del santo, de la figura del santo, se proponía en la España del siglo de oro. Ven ustedes una imagen de, como ven, muy generoso en cuanto a espacio, y después de ver nobles y reyes, después de ver santos heroicos, la pregunta es qué pasa con la vida cotidiana, y lo que pasa con la vida cotidiana se puede de alguna manera documentar a través del bodegón. El bodegón es el género burgués por excelencia en España durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII. No en vano es un género que nace en un entorno urbano y en un momento, a principios del XVII, en que se está creando una cultura urbana, una cultura preburguesa, y es el género que nos permite entrar en contacto con el tipo de objetos, el tipo de materiales con el que convivían nuestros antepasados. También es el género libre por excelencia, en el sentido que frente al retrato de Estado, a la pintura mitológica o a la pintura religiosa, en la que el artista estaba constreñido por una serie de convenciones relacionadas con el decoro o relacionadas con la narración, convenciones que no se podía saltar a la hora de enfrentarse a la representación de la naturaleza muerta. El pintor en España gozaba de una mayor libertad, y eso se traduce en la relativa variedad compositiva que encontramos en el bodegón
en el bodegón español, y es una de las cosas que se han querido mostrar en la exposición. Ven aquí ustedes bodegones de Van der Hamen, de Espinosa, de Ramírez, bodegones de las primeras décadas del siglo XVII, pero la historia continúa hasta en torno a 1770, a través primero de los floreros de Arellano y después de los cuadros de Meléndez, que están en la frontera entre esos dos mundos. Son cuadros realizados en torno a 1770. En el caso del bodegón de Meléndez, de la parte superior, muy interesante porque nos está hablando de hasta qué punto la cultura, los productos ultramarinos formaban parte del horizonte cotidiano de nuestros antepasados, ¿no? Es un bodegón en el que es un bodegón relacionado con el chocolate. El mundo del chocolate es un mundo íntimamente ligado a la idea de Iberoamérica, pero con ramificaciones también orientales, porque la jícara que aparece es una pieza de cerámica china que llegaba a través del bodegón de Manila. Es un bodegón en ese sentido muy interesante porque es una obra que nos pone en contacto con el área amplísima, casi planetaria, de influencia de España, ¿no? Ven ustedes aquí el aspecto de una de las salas donde se ha utilizado el exquisito bodegón de Van der Hamen, el plato con guindas, para separar dos mundos distintos. El mundo de la primera mitad del siglo XVII, con el propio Van der Hamen o con Espinosa, del mundo de la segunda mitad del XVII, representado por la pintura de flores de Arellanos, ¿no? La colocación en ese lugar de la obra de Van der Hamen crea un vacío que, por un lado, reclama la atención sobre una obra de dimensiones tan pequeñas y, al mismo tiempo, separa esos dos mundos tan distintos dentro del bodegón español. El segundo apartado de la exposición, lo ven ustedes, es titulado Un mundo que cambia, 1770-1850. Es el mundo en el que se convulsiona todo lo que es el antiguo régimen y se ha articulado a través de tres temas distintos. Por un lado, imágenes de una sociedad. Es una continuación del mundo del bodegón, pero con un tipo de imágenes distintas. Si el siglo XVII y parte del siglo XVIII lo que nos ofrece es la naturaleza muerta como ventana a la vida cotidiana, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII contamos con un material en ese sentido impagable y con mucho mayor valor documental, que es la pintura costumbrista, sobre todo la relacionada con los tapices que se hacen en la fábrica de Santa Bárbara, ¿no? Y en la exposición se ha tratado de vincular esos dos mundos a través de la manera como ven ustedes, comunicando la sala del bodegón, la sala de la vida cotidiana de la España absolutista con la España de la pintura costumbrista. Pintura costumbrista de Goya, pero no solo de Goya, también de Valleu, y prolongándose a través de Alenza hasta las primeras décadas del siglo XIX. Y esa continuidad se establece a través de distintos juegos. Por ejemplo, en la sala de bodegón vemos una gran cantidad de objetos de cerámica. La obra que preside la sala dedicada al costumbrismo dieciochesco y decimonónico está presidida
por cerámica, pero no por cerámica como protagonista del bodegón, sino por el cacharrero de Goya. Y estas imágenes nos están introduciendo también en una sociedad distinta y en un estado distinto. Si los Austrias y los primeros Borbones utilizaban la mitología como lenguaje del poder, ellos se querían reconocer en los dioses antiguos como antecedentes. Ya los Borbones, a partir de Carlos III, cambian de registro y aunque siguen utilizando la mitología, llenan sus palacios a través de los tapices de vida cotidiana. Es un cambio sutil pero muy importante porque nos habla también de dos formas muy distintas de relacionarse el Estado, la monarquía, con los súbditos, con el pueblo. Durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII, esa relación entre Estado, entre poder y súbditos es una relación difusa y es una relación que establece muy pocos puentes. Durante el siglo XVIII, con la ideología de la Ilustración, sobre todo a partir de Carlos III, ya dentro de la teoría del Estado forma parte la idea de que el rey es un monarca absoluto, es un monarca que decide, pero que es un monarca que decide siempre buscando el bienestar de sus súbditos, el bienestar de la nación. Es el momento en el que surge el concepto de nación, que es algo que hasta entonces apenas existía, de nación como cuerpo social, como cuerpo social que compone el Estado, y desde un punto de vista iconográfico, la mejor manera de asistir a ese cambio es a través de estas obras que muestran escenas de la vida cotidiana, escenas de la vida del pueblo, y que son las obras con las que se llenaban las paredes de los palacios, sobre todo, especialmente del Pardo, donde pasaban temporada los reyes españoles. Era una manera a través de la cual nuestros monarcas asumían cotidianamente sus responsabilidades hacia la nación, ¿no? En ese sentido también se ha querido remarcar cómo esa nueva etapa de cambio que se inaugura en torno a 1770 se puede visualizar a través de esta iconografía que nos pone en contacto con el pueblo, con la sociedad civil, pero que nos pone en contacto también con el tipo de relación que empieza a establecer la monarquía con la nación. Ven aquí ustedes una imagen y en esta sección, en esta parte hay otra sección dedicada al retrato, pero ya no son retratos reales, ya no son ni retratos de bufones, ya no son retratos de reyes que además en todos los casos se mueven en un rango de emociones muy limitados, en un rango de emociones prácticamente limitado a la idea de gravedad, a la idea de majestad y a la idea de distancia. Lo que vemos aquí es gente amigable, es gente simpática, es gente ya con un tipo de emociones en las que es mucho más fácil reconocerse, y sobre todo son retratos cuyos modelos están estableciendo una relación con el espectador, porque son retratos que pertenecen a un orden completamente nuevo. Son retratos que nos están hablando de la sociedad preburguesa que está avanzando cada vez con más fuerza a partir de mediados del siglo XVIII, ¿no? Es una manera de decir, bueno, a partir de 1750, 1770, la sociedad española dio un cambio fundamental en su composición, en sus costumbres, en sus formas de
en sus formas de relación, y la mejor manera de que usted perciba eso es con el encuentro de una serie de gente que tiene una actitud mucho más empática que la que hemos visto en Reyes y en Nobles de las secciones anteriores. Eso no quiere decir, ojo, que no existiera también retrato real, pero sí que dentro del ámbito del retrato se van ampliando y mucho los registros, y aparece ya gente que hasta entonces solo raramente se retrataba. Aparecen los propios familiares de los artistas, aparecen con más frecuencia el artista autorretratándose, aparecen gente perteneciente, digamos, a las clases medias y además aparece un tipo distinto de actitud. Por ejemplo, aparece la idea de la espontaneidad. En este caso, la modelo estaba leyendo música, pero ha dejado por un instante de leer música, no tanto para posar ante el pintor, como para relacionarse con el futuro visitante. Algo muy raro en la iconografía del retrato anterior. Pero si tuviéramos que juzgar la sociedad española en el tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX, a partir de los cartones para tapices o de la pintura costumbrista, o a partir de estos retratos, pensaríamos, bueno, era una sociedad que parece feliz y era una sociedad sin problemas, era una sociedad sin tensiones. Pero nada más lejos de la realidad, porque fue un momento realmente convulso dentro de nuestra historia y un momento que tiene como punto álgido dentro de esa historia de cambio y dentro de esa historia de convulsión la guerra ven ustedes aquí varias de las salas de estos retratos. Es un momento de cambios y es un momento de crisis. Era muy difícil documentar a través de pinturas en qué consistió ese cambio y en qué consistió esa crisis, como ha vivido muy pocas España semejante en esos años. Se puede documentar a partir de muchas obras, de muchas pinturas de Goya, pero las pinturas negras es impensable trasladarlas y las pinturas de la guerra igualmente. Pero en cambio poseemos un documento sin igual, y sin igual no solo en el contexto español, sino también en el contexto europeo, que nos habla de en qué consistió la crisis de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que son las series de estampas de Goya, los caprichos, los desastres de la guerra y los disparates. A la exposición se han llevado 22 estampas de Goya pertenecientes a estas tres series, y a través de los cuales se pretende documentar en qué consistió exactamente ese camino, en qué consistió ese camino sin retorno, esa crisis. Primero a través de los caprichos. Los caprichos, saben ustedes que es una serie que hace Goya en 1799 y es una serie de naturaleza ilustrada. Los caprichos es una serie básicamente crítica. Es una serie de un artista que confía en la capacidad de la crítica para, a través de esa crítica, mejorar la sociedad. Es una serie típica de un artista ilustrado que cree en la capacidad de la pedagogía, y la crítica es pedagogía. La siguiente son los desastres de la guerra, que ya no es una serie crítica, es una serie de un testigo del horror,
del horror repartido por todos los ámbitos y por todos los bandos. Es una serie muy importante desde el punto de vista de la iconografía bélica, porque por primera vez en la historia del arte occidental la visión que tenemos no es la visión de la batalla o de la victoria, no es la visión del artista que se sitúa en el extrarradio de lo que ocurre, sino que es la visión del artista que se sitúa a 2 metros de lo que está pasando. Y si en una guerra te sitúas a 2 metros de lo que está pasando, ese cambio de perspectiva hace que no veas ni batallas, ni glorias, ni victorias, sino que lo que veas son los horrores, lo que veas es la crueldad, el horror y a veces también el heroísmo. Y Goya, con esta serie de estampas, es el gran testigo de esa gran crisis bélica que no solo afecta a España, sino que afecta a toda Europa. Y tras testificar el horror, lo que le quedó a Goya lo expresa a través de los disparates en los que ya no existe ni horror, pero ni tampoco voluntad de crítica, porque tampoco existe fe ni en la crítica ni en la pedagogía, ni en la capacidad de la crítica ni en la capacidad de la pedagogía para arreglar nada. Es la de un intelectual vencido en gran parte que asume que el ser humano, más que por la razón, como pensaban los ilustrados, está gobernado por fuerzas que superan esa razón y que tienen mucho más que ver con el propio inconsciente. Pero ese camino que lleva Goya y del que es testigo a través de sus obras, desde la razón hasta la desesperanza, es el mismo que recorre Europa durante todo este tiempo, y era posible documentarlo a través de Goya. Bueno, la última sección está dedicada a la segunda mitad del siglo XIX, que, como digo, es probablemente el momento dentro de la historia de España en el que existió una actividad de introspección, un interés identitario mayor. Es el momento, como digo, en el que nacen los nacionalismos, pero es el momento también en el que escritores, historiadores y pintores se están preguntando obsesivamente por nuestra propia identidad. Y aquí se preguntan a través del paisaje. Es el momento en el que el paisaje deja de ser una actividad que realizan los artistas en sus talleres y es una actividad para la que los artistas salen al exterior para representar el paisaje tal cual es, tal cual se ve. Es el momento del auge de la pintura de historia, que, como he dicho al principio, es un género pictórico que está muy relacionado con el nuevo Estado. Pintura de historia nacional, es lo que están pidiendo los ayuntamientos, las diputaciones, el Senado, el Congreso, prácticamente todas las nuevas instituciones del Estado, también de la historia literaria. Y desde el punto de vista de la pintura española es un momento muy interesante porque también es un momento fuertemente introspectivo. Y la exposición acaba con este tema. La última sección de la exposición se titula «La pintura española se mira en el espejo», y es una sección en la que se quiere un poco investigar hasta qué punto los artistas españoles, a medida que avanzaba el siglo XIX, estaban convencidos de que pertenecían a una tradición nacional, y parte de sus obras las conciben como respuesta a esa tradición.
Son los pintores españoles mirando a los pintores españoles anteriores, mirando, digamos, al resto de la exposición. Por ejemplo, ven a ustedes aquí a Esquivel, un pintor sevillano que cuando trata de hacer pintura religiosa toma como punto de referencia a Murillo. Murillo no solo le sirve como modelo, sino también como cita. En sus obras hay una cita directa a Murillo porque es una manera de proclamarse heredero de esa misma tradición de Murillo. Es el caso de Madrazo, que aunque sus fuentes principales hay que buscarlas en el retrato romántico francés, también mira y muy directamente a Goya, como en este retrato de Silvela. Es el caso de Fortuny, que estudia en el Museo del Prado, copia obras del Museo del Prado, sobre todo a Velázquez, pero una de las obras del Museo del Prado que copia es en el San Andrés de Ribera, y cuando Fortuny construye su viejo tendido al sol, inmediatamente le está viniendo a la cabeza el San Andrés de Ribera que había copiado en el Museo del Prado. Son citas directas, como digo, y el gran citado durante el siglo XIX y parte del XX es Velázquez. Lo vemos aquí citado directamente a través de este cuadro de María Figueroa de Sorolla, que no puede ser más evidente la cita. Lo vemos citado en lo que son los fondos de sus retratos de cazadores o de algunos de sus enanos, los fondos del Guadarrama, en esta obra de Beruete, que, como saben ustedes, además de pintor, Beruete es uno de los 4 o 5 autores más importantes que han trabajado nunca sobre Velázquez. Y lo vemos citado también en Rosales. A Rosales se le criticó muchísimo durante su corta vida, también se le alabó, pero tanto sus críticos como sus seguidores invocaron siempre el nombre de Velázquez, tanto para atacarlo como para defenderlo. Una de las cosas que más llamaba la atención de Rosales es que dejaba inacabados partes de los cuadros. Él decía, un cuadro no tiene por qué estar acabado para que esté hecho, para que funcione como cuadro. Y era una cosa que él lo había tomado directamente de Velázquez, y por eso a la exposición se ha llevado este desnudo de Rosales, que es una de las obras en las que mejor se evidencia esa técnica de lo acabado, también el Marte, y la exposición, dando también un giro sobre sí misma, acaba con una obra que no es del Museo del Prado, con una obra que pertenece al Museo de Brisbane, que es este Velázquez. Esta es la bella holandesa, este Picasso, un Picasso de 1905 que dedica Velázquez Picasso a un amigo vasco, y que desde los años 50 está en el Museo de Brisbane, y que tiene mucho que ver tanto con Rosales como con Velázquez. Saben ustedes que Picasso fue un artista que a lo largo de toda su carrera fue mirando la tradición, las distintas tradiciones, pero también la tradición española, con mucho interés, a Velázquez con mucho interés, y son 3 obras que tienen mucho en común: esa técnica de lo inacabado, una concepción parecida del cuerpo. Son 3 obras, sobre todo en el caso de Velázquez y en el caso de Marte, en el que el cuerpo no se ve a distancia, sino se ve en primer término, con lo que el cuerpo no solo digamos, es una arquitectura corporal, sino también es carne, como lo era también en Fortuny, como lo era también en Ribera. Carne con su historia, carne con su topografía, ¿no? Y como lo es mucho en
en Picasso, ¿no? Y es una manera de acabar esta exposición, una manera de acabar la exposición contando cómo la historia de la pintura española es también la historia de un proceso de reconocimiento por parte de los artistas españoles de pertenencia a una tradición que habían forjado con la intervención de algún artista extranjero, pero que se había forjado dentro del país. Y cómo esos artistas que se identifican con esa tradición en muchas de sus obras, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, gustan citar esa tradición y gustan reivindicar esa tradición. Y bueno, esto es rápidamente lo que ahora mismo se puede ver en Brisbane. Esto es una manera también de decir que este tipo de exposiciones no solo benefician a los países, a las ciudades que las reciben, nos benefician también al propio Museo del Prado, en el sentido de que permiten hacer una serie de ensayos que en las salas del museo son imposibles. Habrán visto ustedes, por ejemplo, que el tipo de cronología que se sigue en las salas del museo, que incluso se siguen en los manuales de pintura española, que es dividir las cosas por siglos o por dinastías, pues aquí por una vez se ha podido romper y funciona igualmente que funciona la otra. Pero estas exposiciones también se pueden concebir como una especie, entre otras cosas, como digo, como una especie de ensayo que en el futuro nos permitirán también aplicar algunos de estos juegos en las propias salas del museo. Y eso es todo. Muchas gracias.